ventrículo que está, digamos, más duro o más difícil de relajarse en la hipertensión arterial. Entonces, largamente la aurícula crece, primero se dilata, hay remodelación de la matriz extracelular, las uniones de brecha se alteran y se producen los circuitos de microrreentrada. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar en la aurícula derecha, ¿no? Sobrecarga del ventrículo derecho, remodelación de la aurícula derecha, etcétera, etcétera. Y en algunos casos raros que existen también, pacientes jóvenes que hacen fibrilación auricular por canalopatías, ¿no? Que hay un montón de canalopatías que existen que pueden llevar a fibrilación auricular en gente joven. Muy bien. El diagnóstico de fibrilación auricular se excluye cuando en el EKG, después de todo lo que hemos hablado, una pregunta práctica. Si vemos onda PEC, no hay fibrilación auricular, ¿no? Es lo que tienen que saber. Ahora sí, valoración del riesgo. ¿Cómo valoramos el riesgo de cardioembolismo? Hay scores que utilizamos para valorar el riesgo de cardioembolismo. El más común y el más importante es el CHACS-2. Es el primero que tienen que utilizar. El primero, como médicos generales o como médicos que van a hacer la residencia y van a estar en emergencia, lo primero que ustedes valoran es el CHACS-2, que es el más fácil de aprender. El CHACS-2 tiene siglas que van a significar cada una un punto. C de falla ventricular o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o falla cardíaca. Fracción de eyección menor de 40%. Hipertensión arterial. ¿No? Paciente toma medicación para la presión arterial o es hipertenso, presión más de 140/90. A. Edad. Age, ¿no? Mayor de 75 años en el caso del CHACS normal se considera un punto para el CHACS-2. D, diabetes, igual la diabetes se considera como un punto para el CHACS-2. Y S de stroke, paciente que ya tenía stroke, 2 puntos. Y con eso valoramos el CHACS. Ahora, en tiempos modernos, paciente que tiene CHACS mayor o igual a 1, ya se anticoagula crónicamente con anticoagulantes orales. ¿Qué anticoagulantes orales hemos hablado? Warfarina, que es el que se utiliza para estos casos, con un INR de 2 a 3, ¿ok? Que es para la anticoagulación con warfarina. ¿Se puede utilizar otros anticoagulantes actualmente? Sí, existen otros, que son nuevos anticoagulantes orales. Tenemos ahí dabigatran, que es un antagonista de lo que es la trombina, un antitrombínico. Tenemos rivaroxaban, que es un antagonista del factor 10 activado. Tenemos apixaban, que es lo mismo, ¿no? Un antagonista del factor 10 activado. Y todos los demás que vienen, edoxaban y todos los que terminan en saban, ¿no? Muy bien. Hay en el Perú hay dos, solamente hay dabigatran, como hay dabigatran y rivaroxaban, ¿no? El Xarelto, que es el rivaroxaban, y el Pradaxa, que es el dabigatran. Muy bien. Ventajas sobre la warfarina. La única ventaja que tienen es que no necesitas control del INR como la warfarina a cada rato, que tampoco es una dosis estándar, ¿no? 150 del dabigatran 2 veces al día, o lo que es ¿cómo se llama? Del Xarelto, que es el rivaroxaban, 20 miligramos al día, una vez al día nada más. No necesitas control de INR como la warfarina, ¿no? Esa es la única ventaja que tiene. Antídotos, el único antídoto que tiene antídoto es la warfarina, que es la vitamina K, o en el caso de que esté con sangrado activo, utilizamos plasma fresco congelado. En los otros no tienen antídoto. O sea, siempre hay que valorar la ventaja y la desventaja de cada anticoagulante nuevo o viejo. Muy bien. Ahora, si tu paciente tiene CHACS-2-0, ahí recién te vas al CHACS-VAS. El CHACS-VAS es para utilizar en pacientes con CHACS-0. Ahí valoramos. Si el paciente ya tiene 65 años, ya tiene un punto en el CHACS-VAS, ¿no? VAS se agrega por enfermedad vascular periférica, edad y categoría sexual. Mujeres, como siempre. Las mujeres tienen más riesgo. Mayor de 65 años ya tiene un punto, anticoagulado. Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, ha tenido infarto o placa aórtica, anticoagulado. Si es mujer, anticoagulada. Dentro de estas condiciones del CHACS-VAS. CHACS-0, pasas a CHACS-VAS. CHACS-VAS un punto, anticoagulación. Es lo mismo. Y si CHACS-VAS es igual a 0, ya eso va para nosotros en cardiología, usamos el CHACS-ECO, con transesofágico, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Paciente que tenía CHACS-2-0, CHACS-VAS 0, pero de todas maneras necesita anticoagulación ecotransesofágica, mostraba ¿cómo se llama? Éstasis de sangre a nivel de la aurícula izquierda, que se ve como si fuera, digamos, una neblina en el eco que no se debería ver. Entonces, igual se terminó en anticoagulación, ¿no? O sea, son herramientas adicionales ya que usamos nosotros para determinar el riesgo.
Hasbled, riesgo de sangrado. Nosotros no solamente valoramos el riesgo de hacer stroke, sino valoramos el riesgo de sangrado. El Hasbled significa valoración del riesgo de sangrado a través de esta escala: H, hipertensión; A, anomalía renal; S, evento isquémico; B, de sangrado; L, de INR lábil; E, de edad mayor a 65 y D, de drogas. Pero no es la hipertensión clásica que vemos en el CHAS-VAS. Acá hay hipertensión cuando la presión sistólica es más de 160. Primero, recordemos eso. Anomalía de la función renal hepática: falla renal, depuración de creatinina menos de 30, falla hepática, ¿no? Bilirrubinas más de 2.5 o signos de hepatopatía crónica. Evento isquémico: el stroke isquémico de por sí ya tiene un punto, porque recuerden que el stroke isquémico, sobre todo el que es de mayor de 30% de la masa cerebral, si tú le das inclusive hasta aspirina, y es por eso que a veces están contraindicados la aspirina inclusive en el SB isquémico, que tiene más de 30% de masa cerebral comprometida, porque puede tener riesgo de sangrado o convertirse, hacer transformación hemorrágica. Y para la anticoagulación también tiene riesgo. Bleeding, sangrado, hemorragia digestiva previa, úlcera digamos gástrica previa, le confiere riesgo de sangrado, un punto también. INR lábil significa de que si tú le tomas un INR hoy día y está en 1.5, le aumentas la dosis de warfarina de 5 a 7.5, viene y está en 10, ese es un INR lábil, ¿no? Que cambia rápidamente de un lado hacia otro lado, y eso también le da riesgo de sangrado. La edad mayor de 65 años desde un punto. Y las drogas, si toma aspirina, toma clopidogrel, les vas aumentando un punto por cada droga que toma. Todo eso te puede dar como máximo 9 puntos. Entonces, tenemos riesgo bajo, 1 punto, riesgo intermedio, 2 puntos, y riesgo alto, mayor o igual a 3 puntos para el Hasbled. El Hasbled no significa que contraindica la anticoagulación, lo que significa es que vas a tener más precaución con el paciente para anticoagularlo. Vas a valorar, si es un abuelito que está en un albergue, no tiene familiares quien lo vea, ni loco le vas a dejar warfarina, será para que se muera de sangrado. O sea, tienes que valorar un montón de cosas para anticoagular. En ese caso le dejas, así no se deba porque no lo va a anticoagular, le dejas aspirina más clopidogrel, que es antiagregación, ¿ok? Pero nunca, eso sí, y eso para que lo lleven bien, nunca deben dejar un paciente con fibrilación auricular sin anticoagulación, ¿no? Nunca. Solamente valorando otras cosas. Si no va a cumplir el tratamiento, no va a venir el control del INR, etcétera, etcétera, ahí pueden valorar quizás, pero explicándole el riesgo que tiene el paciente de dejar la anticoagulación. Ahora, todos estos scores que hemos hablado, el CHAS-2 y el CHAS-VAS, ¿en qué pacientes se usan de fibrilación auricular? No en todas las fibrilaciones auriculares se usan. Se usan en las fibrilaciones auriculares no valvulares. Repito, no valvulares. ¿Qué quiere decir eso? Tienes un paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular, ¿qué haces ahí? Anticoagulas. Ahí no preguntan ni CHAS-VAS ni CHAS-2. Así tenga 15 años, fibrilación auricular, estenosis mitral severa, anticoagulación. Ahí sí, y ahí no se puede utilizar ni anticoagulantes nuevos, ahí solamente warfarina, de 2 a 3 el INR, y ahí termina el asunto. Entonces, fibrilación auricular no valvular, todo lo que hemos hablado. Y la valvular, que es la estenosis mitral, anticoagulación con warfarina. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes situaciones un paciente con fibrilación auricular está menos indicada la anticoagulación? Y justamente es para eso, todo eso lo que hemos hablado es para esta pregunta. Menos indicada la anticoagulación. Edad inferior a 60 años, si padece hipotensión, paciente diabético, insuficiencia cardíaca, pues facilita la pregunta. Menos de 60 años, ¿no? Si valoramos las escalas. Muy bien. Siempre ver bien la pregunta, ¿no? La edad, los factores de riesgo que tiene, ¿no? Las preguntas más complejas de este tema de fibrilación las he visto en el MIR porque te ponen un tremendo testamento para que tú resuelvas la pregunta, ¿no? Pero acá generalmente son así de simples. Muy bien. Otra cosa más sobre la fibrilación auricular, respuesta ventricular alta, lenta y adecuada, ¿no? Generalmente son términos que nosotros utilizamos para ver si al paciente qué tipo de tratamiento le vamos a dar para el control de frecuencia. Hablamos de control de frecuencia cuando utilizamos drogas para disminuir la frecuencia cardíaca. Si un paciente que ya tiene fibrilación auricular crónica, o sea, ya permanente, tú has dicho que es permanente, viene por una exacerbación de la fibrilación en FARVA, o sea, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta o rápida, ¿tú qué le vas a ofrecer?
tú le ofreces primero, si el paciente no viene con signo de congestión cardíaca, buena fracción de eyección, ya lo conoces al paciente, le ofreces un beta bloqueador, ¿no? Para control de frecuencia, beta bloqueador, ¿no? Principalmente. Puedes usar bisoprolol, puedes usar carvedilol, puedes usar o hasta incluso atenolol, pues si la fracción de eyección es preservada. Pero si es un paciente que viene con falla ventricular izquierda, congestión pulmonar, antecedente de 800.000 infartos de miocardio con fracción de eyección de 30%, ahí ¿qué le vas a ofrecer? Digital. La única alternativa que tienes es ofrecerle digital para control de frecuencia cardíaca y falla ventricular izquierda. Muy bien. Fibrilación auricular lenta. Generalmente los bloqueos AB, si hay un bloqueo AB de alto grado o hay un bloqueo AB de tercer grado, va a haber disociación también de la fibrilación con la frecuencia cardíaca ventricular. No, especialmente los bloqueos AB de alto grado. Todavía hay, digamos, la alteración eléctrica que es intervalos RR irregulares. Entonces, ahí ves una fibrilación ventricular lenta. Ahí el paciente puedes decidir ponerle un marcapaso, si es que el paciente ha presentado síncope o algún otro síntoma de inestabilidad hemodinámica por la frecuencia lenta. Primero le suspendes todos los medicamentos de control de frecuencia. Luego de eso decides si va o no a marcapaso. Y adecuada generalmente es a donde tenemos que llegar la frecuencia cardíaca. Las guías dicen que mantener una frecuencia cardíaca entre 70 y 90 para la fibrilación auricular es un control de frecuencia cardíaca adecuada. ¿Cuál de las siguientes es una indicación preferente para digoxina? Ya hemos dicho, digoxina cuando hay fibrilación auricular rápida con respuesta ventricular rápida y falla ventricular izquierda aguda, ¿no? En el caso de fibrilación auricular, ¿no? Muy bien. Acá las demás, disfunción diastólica sintomática, no, va digital. Taquicardia sinusal con signo de insuficiencia cardíaca, taquicardia sinusal estamos hablando, ¿no? Fallo ventricular izquierdo agudo, acá no te dice si es por fibrilación auricular o nada, ¿no? Porque si hay fallo ventricular izquierdo por infarto, acá lo que vas a dar es dobutamina. Insuficiencia cardíaca en pacientes previamente tratados con diuréticos, tampoco, ¿no? Entonces, fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida, y puedes utilizar digoxina, sí, pero tener en cuenta, pues, varias cosas. Uno, si el paciente tiene falla ventricular izquierda, la droga de elección. Si puedes utilizar un beta bloqueador y no hay falla ventricular izquierda, lo puedes utilizar. Pero acá la pregunta va dirigida, digamos, a las alternativas, así que tienes que ver cuál alternativa es la mejor, y en este caso, fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida. Ahora, la taquicardia sinusal con falla cardíaca dirán algunos, pero ¿se puede utilizar ahí? No, porque taquicardia sinusal es una respuesta normal al cuerpo, ¿no? Si está fallando el ventrículo, tú para aumentar el gasto cardíaco, ¿qué tienes que hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, la taquicardia sinusal lo que está haciendo es aumentar el gasto cardíaco a expensas de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces no tendría ninguna indicación de utilizar el digital. Recuerden eso. Eso también lo hemos revisado ya en fisiología. Hay cosas que se resuelven también así, recordando sus conceptos básicos de fisiología. Es muy importante que repasen la parte fisiológica. Siguiente punto. Extrasístoles ventriculares. Acá hay una clasificación que se utiliza, que es la clasificación de Long. Esa es una pregunta eminentemente teórica. Es más, nosotros de manera práctica en las extrasístoles ventriculares, inclusive a veces no utilizamos mucho esta clasificación de Long. La colocamos acá porque hay una pregunta que se hace respecto a las extrasístoles ventriculares por la clasificación de Long. No, ausencia de extrasístoles, que es la 0, la 1 esporádica, es menos de 1 por minuto, 30 por hora, la 2 que es más frecuentes, más de 1 por minuto o en 30 horas, o 30 por hora, perdón. 3, multiformes, 4 repetitivas en parejas o en salvas, ¿no? Bigeminadas, trigeminadas, cuadrigeminadas, ¿no? Etcétera. Precoces, que es la 5, con fenómeno R sobre T, ¿no? Que hay que tener bastante cuidado. El grado 4 de Long, ya pues, esta de acá lo único que es en salvas, ¿no? Es una pregunta eminentemente teórica. ¿Es bien difícil que te pregunten de nuevo esto? Sí. Lo ponemos solamente para que lo tengan. No es necesario que lo memoricen tampoco. ¿Qué les recomendaría a un joven que va a ser intervenido de hemorroides? Un joven y con hemorroides. Qué raro, ¿no? Y en el preoperatorio se encuentran con extrasístoles ventriculares frecuentes. Bueno, generalmente en jóvenes, y se ve muy frecuentemente, los jóvenes tienen extrasístoles ventriculares, y esto se debe a la falta de maduración del sistema de conducción por la edad.
En la práctica clínica vemos bastantes pacientes con esto. Si el corazón es estructuralmente normal, es un paciente joven y con extrasístoles ventriculares que son asintomáticas, ¿qué quiere decir? Que no le produce disnea, dificultades en sus actividades cotidianas, no necesita ningún tratamiento, ¿ok? A diferencia que fuera un paciente sintomático, que también hay pacientes sintomáticos con extrasístoles ventriculares frecuentes, que les produce disnea o palpitaciones, entre otras cosas, ahí sí el tratamiento de elección es beta bloqueadores. Pero este es un joven sin más datos, entonces ningún tratamiento, ¿no? Arritmias ventriculares. Como les dije acá, en las arritmias ventriculares hay que establecer si son hemodinámicamente estables, pacientes con taquicardia ventricular lenta, entre comillas, estable, puede ser asintomática, pero frecuentemente se asocia a palpitaciones acompañada de disnea y disconfort de pecho. La estabilidad o tolerancia está relacionada con la frecuencia cardíaca. O sea, si es una taquicardia ventricular con una frecuencia cardíaca de 130 es tolerable, porque le da todavía tiempo al llenado ventricular y a mantener un gasto cardíaco adecuado para mantener el estado de conciencia del paciente. La conducción retrógrada, la función ventricular, el paciente si es, digamos, una cardiopatía sin cardiopatía estructural, que tiene, digamos, cardiopatía hipertrófica, que sería congénita, o alguna alteración congénita, que puede ocasionar taquicardia ventricular, la puede tolerar bien. Y que sea bien tolerada, en estos casos se habla de taquicardia ventricular hemodinámicamente estable. Eso no significa que el pronóstico sea bueno tampoco, pero está estable todavía. Esto de estabilidad te da el tiempo para tú elegir el tratamiento, que en este caso la elección sería miodarona, ¿no? Un bolo de 300 miligramos en 10 minutos para cardiovertir farmacológicamente la arritmia. Ahora, hablamos de hemodinámicamente inestable. Es un término no bien definido pero ampliamente usado, con nota taquicardia asociada a hipotensión, pobre perfusión tisular que lleva paro o shock si no es tratada. No solo se ven en pacientes con mala función cardíaca del VI, sino en corazones estructuralmente normales también. No es la diferencia de estable e inestable. Y acá el tratamiento es cardioversión eléctrica. Recuerden eso. Muerte súbita, que también hay por ahí una pregunta que pone esta palabra, muerte súbita. La muerte súbita es una taquicardia ventricular sostenida inicial que se convierte en fibrilación ventricular y eso es lo que hay que tener presente. Uno puede iniciar con taquicardia ventricular, estar 15 minutos, 10 minutos o hasta un minuto en taquicardia ventricular y luego se puede pasar a convertir en fibrilación ventricular, depende de la evolución que tenga en el corazón o la tolerancia que la tenga. Lleva la disminución de perfusión tisular, pérdida de conciencia por el gasto cardíaco bajo, y lleva a la muerte súbita cardíaca si no se revierte. Es la mayoría de pacientes que a veces llegan a la emergencia, que los encuentran tirados en la calle, que a veces hacen muerte súbita cardíaca, porque ni siquiera los reaniman. Y las veces que yo he reanimado pacientes en shock trauma que llegan en muerte súbita, ya terminan descerebrados, hasta ni ganas de reanimarlos dan. ¿Por qué? No tiene sentido revivir a una persona que va a terminar con alteración de conciencia postrada en la cama y, como decir, muerta en vida. Así que eso también hay que bastante valorarlo, sobre todo el tiempo, porque el tiempo, el bombero te puede decir, no, son 2 minutos desde que lo he traído, mentira, a veces son 15, 20 minutos, ellos te dicen 2 minutos porque se quieren sentir, digamos, calmar su conciencia de que lo han traído a destiempo, y pasa bastantes veces. El mecanismo de inicio de muerte súbita puede estar no relacionado con la arritmia, generalmente. Pero puede ser por una cardiopatía estructural, ¿no? La cardiopatía hipertrófica, lo que pasó con Yair ahí en lo que es espinar, ¿no? Se cayó, le echaron aire, perdieron tiempo valioso. En deportistas, si hay síncope en el campo deportivo, lo más común es la muerte súbita por alguna arritmia ventricular. Lo primero ahí es traer el DAI, y mientras llega el DAI, hacerle su masaje cardíaco hasta que llegue el DAI, ¿no? Que es el cardiodefibrilador, el cardiodefibrilador automático. Luego de eso, estos pacientes tienen que ir a la terapia de prevención secundaria de muerte súbita, que se le implanta un cardiodefibrilador, ¿no? Bueno. Señale entre las siguientes cuál es la arritmia final que en la mayoría de los casos da muerte súbita. Ya pues, esto es facilita. Generalmente la más común es la taquicardia ventricular sostenida, que lleva fibrilación ventricular, que es la más común y la más frecuente dentro de las arritmias, que te lleva a muerte súbita cardíaca.
Un poco sobre arritmias asociadas a síndrome coronario agudo, la incidencia de fibrilación ventricular que ocurre dentro de las primeras 48 horas de un infarto agudo de miocardio puede disminuir si la revascularización es agresiva. Generalmente las arritmias están asociadas a isquemia. Hay isquemia miocárdica, isquemia del ventrículo, el ventrículo se convierte a despolarizar caóticamente y se produce la arritmia. Así sea un infarto pequeño, hay que tener en cuenta esto. A veces la mayoría de muertes dentro de las primeras 48 horas de un infarto puede ser por fibrilación ventricular. Sobre todo los pacientes que tienen un infarto pequeño, bien tolerado, dolor de pecho que no los incomoda mucho, se echan a dormir y al día siguiente están muertos. Han tenido un infarto pequeño, quizás no han tenido, digamos, un infarto extenso que les provoque falla cardíaca aguda y por eso no los ha llevado a la emergencia. Pero ese infarto pequeño genera una zona de arritmogénica en esa parte de miocardio isquémico que lleva esta arritmia, ¿no? Dentro de las 48 horas, si tú la tratas, no significa que el paciente tenga un mal pronóstico a largo plazo. Luego de 48 horas sí implican un mal pronóstico las arritmias ventriculares. La fibrilación ventricular ocurre temprano en un ciclo y se asocia a alta tasa de mortalidad hospitalaria, pero no a mortalidad a largo plazo, es lo que les he dicho ahorita. Profilaxis con lidocaína ya no se usa a pesar de la disminución de la incidencia, porque la lidocaína aumenta la mortalidad en los estudios de lidocaína. Pero sí se usan los beta bloqueantes como profiláxico para evitar las arritmias ventriculares, a menos que tenga falla ventricular izquierda, ¿no? Y corregir la hipomagnesemia y la hipocalemia disminuyen la incidencia de estas arritmias. Agudamente se usa lidocaína para tratar la arritmia, pero no se debe dar como profiláxico. Muy bien, esta es una taquicardia ventricular como vemos acá. Hay criterios de taquicardia ventricular que nosotros utilizamos. Pero para cuestiones prácticas, todo QRS ancho ustedes, trátenlo como taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y este es un ejemplo de taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular no sostenida se caracteriza por ser frecuente durante el infarto, verse en ocasiones de corazones sanos, ser autolimitada, aparecer con frecuencia en el prolapso de válvula mitral. Todas las anteriores son ciertas. Todas las anteriores. A veces aparece taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo izquierdo asociado a prolapso de válvula mitral, ¿no? Que es una asociación también dentro de las arritmias del prolapso de válvula mitral, que hay que tener en cuenta. Muy bien, esta arritmia que va a las puntas hacia arriba y luego hacia abajo es la famosamente conocida torcida de las puntas, ¿no? O torsada de Pointes, que es una arritmia ventricular también de este tipo y que se provoca por un QT prolongado. Bueno, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular se tratan con las maniobras de RCP, ¿no? El protocolo de ACLS para el RCP. Las dosis generalmente de esto es epinefrina 1 miligramo endovenoso 3 a 5 minutos o vasopresina, amiodarona cuando 300 de carga o 5 miligramos en kilo y se repite el bolo siempre y cuando, digamos, esta amiodarona se utiliza cuando no hay el cardiodesfibrilador y tú estás sospechando que es una fibrilación, una taquicardia ventricular sin pulso. O la lidocaína. Ahora, si hay el cardiodesfibrilador, lo indicado es el cardiodesfibrilador. Le pones el cardiodesfibrilador, pasan 3 sesiones de cardiodesfibrilador, tú sigues dando el RCP, luego de cada cardiodesfibrilador. Si pasan 3 y no revirtió, le pones amiodarona para tratar de rescatar al paciente. Bueno, taquicardia ventricular irriba y la no sostenida. La no sostenida se habla de una taquicardia ventricular que dura menos de 30 segundos y que ocurre durante un SICA. El RIVA se asocia a reperfusión y esto también ya lo hemos mencionado antes. Taquicardia ventricular sostenida inestable. Para la taquicardia ventricular monomórfica con fracción de eyección normal, se puede utilizar procainamida, sotalol, amiodarona, lidocaína. Si la fracción de eyección es baja, amiodarona. Lo que se recomienda cuando es inestable es utilizar, ¿cómo se llama? Recordemos la cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente persiste a pesar de cardioversiones repetidas, ¿cómo se llama? Con taquicardia ventricular inestable se utiliza amiodarona 150 en 10 minutos o lidocaína. Generalmente, si la taquicardia ventricular es polimórfica, estamos hablando de torcida de punta con QT normal en el contexto de un infarto agudo de miocardio, hablamos de corrección de isquemia y de electrolitos, que es lo más importante. Respecto a la TB en torsión de puntas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Tiene un tratamiento diferente al resto de TB, son monomórficas, cursan en salvas, aparece con frecuencia en el síndrome QT largo, pueden ser causados por antiarrítmicos. Bueno, torsión de puntas no es generalmente una sola morfología, ¿no? Son polimórficas, por eso hemos visto la figurita que las puntas van hacia arriba y luego hacia abajo. Respecto a la fibrilación ventricular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?
Es frecuente en las primeras horas del infarto de miocardio, son con frecuencia autolimitada, se desencadenan por una extrasístole ventricular prematura. Los QRS son de morfología completamente irregular, hemodinámicamente semejante a la sistolia. La fibrilación ventricular sí se debe tratar como si fuera una sistolia, en el sentido de que se da reanimación. El QRS son de morfología completamente irregular, eso es cierto, se puede desencadenar también por lo que es una EV prematura y es frecuente en las primeras horas del infarto. No es autolimitada, la fibrilación auricular, eso sí, recuerden que se tiene que tratar con cardioversión eléctrica, no se autolimita. Un electrocardiograma con complejos QRS aberrados de igual morfología, sin que se pueda distinguir el ST y la onda T, con frecuencia cardíaca de 280, debería corresponder a ¿qué? Esto es importante también. A diferencia de las taquicardias ventriculares que ya hemos visto, voy a mostrarles de nuevo acá la taquicardia ventricular. En la taquicardia ventricular uno, miren, puede distinguir inclusive lo que es el segmento ST y la onda T acá abajo, como ven acá, o acá arriba. A diferencia de esto, hay un grupo de taquiarritmias ventriculares que no se distingue eso. Y generalmente es el flúter ventricular. El flúter ventricular se caracteriza justamente por eso. Son QRS anchos, vamos a ver, son QRS anchos como si fueran unas ondas que no se distinguen, regulares, y generalmente eso es la taquicardia, el flúter ventricular. El tratamiento con sulfato de magnesio en el infarto de miocardio se indica en qué situación, y esa situación es básicamente para evitar lo que es el síndrome de QT largo, ¿no? QT alargado que lleva la torcida de las puntas. Y antes de terminar esta parte de arritmias para ir al descanso, un algoritmo simple nomás para tratar arritmias de todo tipo, que se pueden, fijar algunos conceptos de los que hemos hablado. La duración del QRS es lo más importante. Si el QRS es estrecho, supraventricular. Si es ancho, lo más probable que sea taquicardia ventricular. Muy bien. Entonces, taquicardia supraventricular, probable. Ondas P ausentes, anormales, cambios abruptos de la frecuencia cardíacas elevadas. Primero, maniobras vagales si es una supraventricular paroxística y luego adenosina. Ahora, si no funciona eso, cardioversión. Ahora nos vamos al otro lado. Si es una taquicardia ventricular probable, hemodinámicamente estable, amiodarona, procaimanamida o lidocaína. Amiodarona se utiliza generalmente. O si es que no cede con amiodarona, nos vamos a cardioversión eléctrica. ¿No? Que este es un algoritmo básico para conocer esto. Ahora, toda arritmia supra o ventricular hemodinámicamente inestable es cardioversión eléctrica. Esta parte de acá de los fármacos antiarrítmicos quizás cuando las hemos hecho en pregrado nos ha parecido algo tedioso, difícil de aprender. En realidad es algo muy sencillo cuando uno lo relaciona esto a la despolarización y a la repolarización, o sea, al potencial de acción miocárdico. Y lo vamos a ver acá. Esta clasificación se llama de Vaughan-Williams, que trabajó en base a tratar de hacer una clasificación farmacológica en base justamente al potencial de membrana, sobre todo el potencial de las fibras ventriculares, como la vemos. Y tratar de relacionar esto con el potencial de acción nos va a ayudar un poco mejor a entender los antiarrítmicos, ¿no? Existen los antiarrítmicos de clase 1, que generalmente son los que van a reducir la velocidad de ascenso del potencial de acción en la fase 0. O sea, son los que van a inactivar, recordemos, los canales de sodio, ¿no? Los canales rápidos de sodio. Clase 1 actúa a este nivel, en las corrientes de sodio. Ahora, estos fármacos se dividen en los de clase 1 en 3 subtipos, del 1A, del 1B y del 1C, en relación a los efectos que van a producir a estos niveles. Por ejemplo, el 1A incrementa la duración del potencial de acción, prolongan el PR, el QRS y el QT. O sea, son fármacos que van a prolongar el QT y lo más importante es que van a poder producir arritmias tipo torcida de puntas. Dentro de ese grupo tenemos la quinidina, la procainamida y la disopiramida, que son los más importantes que tienen que aprender, ¿no? Entre otros está la dihidroquinidina, la agmalina y el pagmalio de birtrato. Sobre la agmalina, ese nosotros básicamente lo usamos para desenmascarar brugadas, ¿no? Pero
No hay acá en el Perú. No hay ni siquiera quinidina, ni procainamida. De ninguno de esos fármacos existe acá en el Perú, pero las preguntan en el examen. ¿Qué se puede hacer? Segundo, los que disminuyen la duración del potencial de acción y acortan el intervalo QT. Son acortadores del intervalo QT. Tenemos lidocaína y la fenitoína, que son importantes. Sobre todo la fenitoína, que lo usamos bastante para tratar estatus convulsivos, ¿no? Es por eso que cuando usamos fenitoína no lo debemos hacer la impregnación o la epaminización, que nosotros lo llamamos así, en un área donde no se tenga un monitor cardíaco, porque puede desencadenar arritmias, ¿no? Y uno c los que ejercen poco efecto sobre la duración del potencial de acción y prolongan los intervalos PR y QRS. Acá tenemos propafenona, ¿no? Que es el más importante de este grupo. Clase 1, todos actúan a nivel de los canales de sodio, ¿no? Con alguna que otra, digamos, consideración importante. Clase 2 son los bloqueadores beta adrenérgicos, o sea, son los beta bloqueadores, ¿no? Que deprimen la pendiente del potencial de la fase 4. Entonces, si hablamos de la clase 2, hablamos de beta bloqueadores y todos los que ello significa. Propanolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol y todos los que terminan en LOL, ¿no? Muy bien. Clase 3, prolongan la duración del potencial de acción, lo que da lugar a un aumento del periodo refractario efectivo. Y en estos casos se da a nivel de los canales de potasio, ¿no? Esto lo hace principalmente amiodarona, sotalol, que son los más importantes de este grupo, ¿no? Pero también existe dofelitida y butilida, ¿no? Y bretilio. Pero los más importantes de acá que tienen que aprender son amiodarona y sotalol. Y clase 4, que son los que inhiben las corrientes de calcio, los bloqueadores de calcio, que actúan a nivel básicamente de la meseta, ¿no? Acá tenemos verapamil y litiazem, ¿no? Los dos, ¿ok? Entonces, y esto a la vez inhiben también el enlentecer en la conducción del nodo AB. Y otros antiarrítmicos que no entran en ninguna de estas clasificaciones, que también existen y se utilizan, son la misma digoxina. Recuerde que la digoxina actúa inhibiendo la bomba de sodio y potasio a nivel de las células miocárdicas, que secundariamente esto hace que aumente el sodio intrafibra miocárdica y se active el intercambiador sodio-calcio. Entra calcio, sale sodio, se acumula el calcio dentro de la célula y eso es lo que genera la contracción o el aumento de la contracción, el efecto inotrópico que también tiene la digoxina. Número 1. Número 2, genera la intoxicación digitálica, también recuerden, eso lo mencionamos en la clase anterior también cuando vimos esto. Y número 3, además de eso, tiene otro efecto que es vagotónico, la digoxina, y disminuye, aumenta lo que es el periodo refractario del nodo AB y hace que se enlentezca la conducción AB, que ese es el mecanismo antiarrítmico que tiene. El efecto vagotónico que hace que se enlentezca el nodo AB. Y la adenosina. La adenosina principalmente que actúa produciendo parada sinusal y parada. Al producir parada sinusal produce parada B, o sea, resetea todo lo que es el sistema de conducción. No, adenosina.